Formé parte de una expedición de 6 personas al Polo Sur. Fui el único que logró regresar con vida. Desde pequeño, siempre me sentí atraído por la adrenalina, la extremidad y poner a prueba mis límites. Comencé haciendo cosas relativamente comunes, saltos en bungee, paracaidismo, escalada en montaña. Pero como un adicto necesitando una mayor emoción, siempre quería algo más. Reuní a un grupo de amigos con mentalidad similar a través de mis aventuras. Éramos 5, 2 chicas llamadas Katie y Lena, 2 chicos llamados David y Jack, y yo, Adam. Juntos, pasamos a actividades más peligrosas, saltos base, buceo en cuevas, cosas así. Hace 3 años, tuvimos lo que pensamos que era una gran idea, esquiar hasta el Polo Sur. No tardamos mucho en ponernos de acuerdo en este viaje. Solo Lena estaba en contra, no le gustaba la lejanía del continente, pero no tardamos mucho en persuadirla. Pronto, todos estábamos planeando, ahorrando dinero e investigando. El 6 de noviembre, bajamos de un avión alquilado en Hercules Inlet, una bahía en el suroeste de la Antártida, y el punto de inicio de nuestra travesía en esquí de 50 días. Esperándonos estaba nuestro guía, Leif Stensen. Hake había elegido personalmente a Leif. Lo había recomendado uno de los amigos viajeros de Jack, quien también había contratado al noruego como guía en un viaje a la Antártida. Me pareció un hombre hosco y silencioso. Hola. Hake llamó mientras nos acercábamos a él, arrastrando nuestras mochilas y esquís detrás de nosotros. Debes ser Leif, ¿verdad? Sí, respondió bruscamente. Su voz tenía un fuerte acento. ¿Y tú eres Jack? El mismo, sonrió mi amigo. Era un tipo simpático y amigable, en marcado contraste con el modo desconectado de Leif. Nos presentamos y nuestro guía se puso inmediatamente a trabajar. Hay algunas reglas básicas que deben seguir para mantenerse seguros. Obedezcan mis órdenes en todo momento. No se alejen del grupo. No se alejen del campamento. Nos darán un manual. Katie se rió. Era la bromista de nuestro grupo. Leif la miró fríamente. No. No hay manual. Recuerden, o no van en absoluto. Katie dejó de reír rápidamente. Después de que Leif terminó su explicación, finalmente partimos. Ni siquiera puedo empezar a describir el paisaje, nada de lo que he visto se compara realmente. Hojas de hielo planas e interminables, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, como un mar de nieve. Era innegablemente hermoso. También nos hizo sentir la realidad de que estábamos solos aquí afuera, sin humanos posiblemente durante cientos de millas. Si algo saliera mal en este viaje, podría ser mortal. Amaba cada segundo de eso. Mientras esquiábamos hacia el noreste, me desvié de la línea y me uní a David. Era el más parecido a Leif entre nuestro grupo, callado y reservado, al menos hasta que conocía a la gente. Así que, cuando vas a invitar a Leif a salir, le sonreí. Cállate, Adam, se rió de vuelta. Debo admitir, sin embargo, que la forma en que cayó a Katie fue gloriosa. Desearía que más personas pudieran hacer eso. Katie nos lanzó una mirada despectiva desde delante de nosotros. Ambos nos reímos. No es como si hubiera muchas cafeterías por aquí de todos modos, suspiré. Parece que tu cita tendrá que esperar un tiempo. Después de algunas horas de viaje hacia el noreste, la voz de Leif nos llegó desde el frente de la columna. Aquí paramos por ahora. Desempaquen sus tiendas. Mientras nos quitábamos los esquís y comenzábamos a armar el campamento, me acerqué a Lena. Entonces, ¿qué te parece hasta ahora?, dije. Es hermoso aquí, te lo concedo, respondió Lena. Pero como dije antes, es tan árido, tan masivo. No puedo evitar sentirme pequeña e insignificante, como una mosca en la pared. Estoy seguro de que estarás bien, dije, poniendo una mano en su hombro. En un mes, llegaremos a las montañas Thiel. Eso debería romper un poco la monotonía. Lena estaba a punto de responder, pero luego se detuvo, entrecerrando los ojos sobre mi hombro hacia algo en la distancia. ¿Qué es eso, Adam? Me giré, mirando hacia la extensión de nieve. ¿Qué? No veo ningún. Finalmente noté a que estaba señalando. Lejos en el horizonte, algo sobresalía del hielo, gris e inmóvil. Estaba demasiado lejos para distinguir qué podría ser. Llamé a nuestro guía. Oye, Leif, ¿tienes un segundo? Se acercó a nosotros, su rostro barbudo severo, como siempre. Sí.
¿Qué pasa, Aaron? ¿Tienes alguna idea de qué es eso?, dije, señalando los objetos lejanos. Se acarició la barba pensativo. No lo sé, dijo finalmente. Rocas, tal vez. Está aproximadamente en la dirección que vamos, dijo Jake, acercándose desde su mochila. Sonrió con ganas. Tal vez podríamos investigarlo mañana. ¿Qué dices, Leif? ¿Te animas a una aventura? Leif parecía incómodo con la sugerencia. No sé si sea una buena idea. Necesitamos mantener un buen ritmo. Jake tiene razón, está aproximadamente en la dirección que vamos, de todos modos, dijo Lena. Vamos, puede ser algo interesante. Leif suspiró. Está bien. Mañana. Probablemente solo sean rocas, diría yo. Mi primera noche en la Antártida fue sobria. Incluso dentro de mi tienda, abrigado y en una bolsa de dormir especial, podía sentir el frío. Afortunadamente, después de un tiempo mi respiración calentó la tienda y caí en un sueño profundo. 8 horas más tarde, Leif nos despertó para desarmar el campamento y salir de nuevo. Mientras comía un pequeño desayuno de queso liofilizado y chocolate, vi a Katie mirando los objetos grises en el horizonte. Parecía extrañamente confundida. ¿Qué pasa, Katie?, pregunté, acercándome. ¿Dormiste bien? Esas cosas. No estaban al norte cuando armamos el campamento, respondió. Fruncí el ceño, tratando de recordar. Creo que sí, ¿por qué? Ahora están al este, dijo Katie. Me detuve, confundido. ¿Estás segura de que no te desorientaste? No, revisé mi brújula. Definitivamente está al oeste. Fruncí el ceño de nuevo. Supongo que nos equivocamos, entonces. Después de todo, todos estábamos cansados. Sí, debe haber sido eso, dijo Katie distraídamente, con la mente en otro lugar. Me pregunto qué serán esas cosas, de todos modos. Supongo que lo descubriremos lo suficientemente pronto. Después de comer y empacar, nos pusimos los esquís y partimos, dirigiéndonos hacia las extrañas cosas en el horizonte. Leif parecía ligeramente preocupado, y me preguntaba si él también había recordado mal la dirección en la que estaban. A medida que nos acercábamos, pudimos distinguir qué eran las cosas. Un círculo de enormes piedras rectangulares, colocadas de lado. Me recordaron instantáneamente a Stonehenge. Al acercarnos, David se acercó a Leif. Pensé que la Antártida nunca tuvo una población indígena, dijo. ¿Quién podría haber hecho algo así? Nuestro guía parecía desconcertado. Seré honesto con ustedes, no lo sé. Nunca he visto algo así antes. Pensé que habías recorrido estas partes del continente antes, dijo Lena. Sí, pero no me encontré con esto. Es irregular. Deberíamos echarle un vistazo más de cerca. Katie sonrió a nuestro guía. Es bueno ver que te has entusiasmado con nuestra pequeña aventura, Leif. Nos acercamos al círculo con cautela. De cerca, pudimos ver que las piedras alguna vez habían tenido tallados de algún tipo en ellas, aunque habían sido destruidas por el tiempo y el viento. En el centro del círculo había una losa de piedra baja y cuadrada. 4 surcos corrían desde su centro hasta cada esquina. ¿Qué diablos?, susurró Lena. ¿Cómo llegó esto aquí? Alienígenas, sonrió Katie. ¿No es esa siempre la respuesta? Me acerqué a la piedra central. Era oscura hasta la altura de la rodilla y sin rasgos distintivos. Por alguna razón, me hacía sentir extrañamente incómodo, aunque no podía señalar por qué. La toqué con excitación. Estaba completamente lisa, a diferencia del resto del círculo. Deberíamos seguir adelante, llamó Leif. Tenemos un cronograma que cumplir. Podemos anotar las coordenadas y, una vez que regresemos, informar a alguien que sabrá qué hacer con este descubrimiento. Poco a poco, nuestro grupo se reunió y seguimos adelante. La extensión se extendía a nuestro alrededor, completamente sin rasgos distintivos, y me alegré de tener un guía experimentado como Leif. De vez en cuando, sacaba una brújula y verificaba nuestra dirección, haciendo pequeños ajustes cada vez. Dormí mejor en nuestra segunda parada, sabiendo que el frío mejoraría eventualmente. Hablé con Lena antes de acostarme, y ella confesó que el círculo de piedra también la había hecho sentir incómoda. No debería estar aquí, dijo firmemente. Este lugar no ha tenido nunca personas nativas. Jamás.
Solo científicos y turistas, ¿y por qué diablos harían algo así? Tal vez Katie tenga razón, sonreí. Alienígenas. Lena gimió teatralmente. Todos están subestimando lo importante que podría ser este descubrimiento. Tal vez accidentalmente hemos tropezado con una prueba de que la historia de este continente fue completamente diferente. Espero que no, no quiero que mi nombre en un libro de historia sea mi legado. Ambos nos reímos, la incomodidad de la situación cediendo un poco. Cuando me desperté, pude sentir que algo andaba mal. Podía escuchar voces susurrantes afuera de mi tienda. Salí, frotándome los ojos llenos de arena. Leif, Lena, David, Katie y Jack estaban en un corrillo en medio de nuestro campamento. Hablaban en voz baja y lanzaban miradas furtivas hacia el oeste. Miré hacia donde estaban mirando. En el horizonte, lejos, pude ver un círculo familiar de piedras grises. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué a mis amigos. ¿Cómo es posible?, pregunté incrédulo. Esas cosas deberían estar al sur de nosotros. Ni siquiera deberían estar lo suficientemente cerca como para que las veamos. Leif me silenció con un gesto. Hemos estado hablando al respecto, Adam. La única explicación lógica es que este es un segundo círculo. Es extraño, por decirlo menos. Nunca he oído hablar de un círculo de piedra en la Antártida, y mucho menos de dos. ¿Deberíamos investigarlo?, preguntó Lena. No, respondió Leif con determinación. El desvío de ayer ya nos retrasó en nuestro cronograma. Debemos seguir adelante. Anotaré estas coordenadas y las pasaremos a los expertos más tarde. Empacamos y partimos. Un extraño silencio había caído sobre nuestro grupo. El segundo círculo nos había afectado de manera extraña. Podía decir que los demás también estaban desconcertados por ellos ahora, no solo Lena y yo. Durante la caminata del día, solo hablé una vez, con Katie. Esperaba que su actitud bromista me ayudara a relajarme. Así que, aliens, dije, esquiando junto a ella. ¿Es esa una opinión profesional? Me sonrió, pero pude ver que estaba preocupada. Es obvio, no, respondió en tono de broma. ¿Qué más podría ser? Tal vez Leif los puso allí para asustarnos, sugerí. ¿Lo viste mirándolos? También estaba confundido, dijo Katie, de repente seria. Y él ha pasado por aquí antes, ¿cómo es que no los vio? Tal vez quedó cubierto de nieve, sugerí. He leído que el paisaje puede cambiar mucho aquí. Nuestra conversación se desvaneció y permanecimos en silencio hasta que volvimos a desarmar el campamento. Antes de irme a dormir, noté a David escudriñando el horizonte. Era un día claro, y podíamos ver millas de distancia. ¿Qué estás mirando?, pregunté, acercándome a él. ¿Nieve y hielo? Me estoy asegurando de que no haya malditos círculos de piedra por aquí, respondió David. Me reí, pero él no se unió. Me fui a la cama, una vez más sintiéndome inquieto. Un alboroto en el campamento me despertó de repente. Salí corriendo de mi tienda, ni siquiera me quité la ropa de dormir. David estaba gritando, maldiciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?, grité. David estaba parado en el borde de nuestro campamento, gesticulando salvajemente hacia el horizonte occidental. Mi corazón dio un vuelco al ver lo que estaba maldiciendo. Un círculo de rocas grises. Mis amigos salieron de sus tiendas, confundidos y adormilados. Su confusión rápidamente se convirtió en un miedo incierto. ¿Cómo es posible?, preguntó Lena. No lo sé, respondió Leif. Incluso él parecía preocupado, y seguía revisando su brújula, como si estuviera confirmando una y otra vez que las rocas estaban realmente en esa dirección. Estaba a punto de sugerir que fuéramos a investigar, pero David me interrumpió. ¿Dónde está Katie? Nos quedamos en silencio por un segundo, girando, mirando alrededor. Leif corrió hacia la tienda de Katie y la desenrolló. Estaba vacía. Ni siquiera quedaba su bolsa de dormir. Nuestro grupo se quedó en silencio por un segundo. Nadie sabía qué decir, qué hacer. Leif rompió el silencio. Hay huellas aquí. Mirando más de cerca, vi que tenía razón. Huellas de botas estaban impresionadas en la nieve, yendo desde la entrada de la tienda, alrededor de ella y alejándose del campamento. Lo seguimos. Pronto, Lena levantó las manos en frustración. ¿Qué demonios?, exclamó.
¿Qué demonios está pasando? Mirando más allá de ella, pude ver lo que la había enfurecido. Las huellas se detuvieron. De repente y sin ninguna advertencia. Era como si Katie hubiera volado de repente directo hacia arriba en el aire. Nos reunimos alrededor del lugar donde terminaban. Jake aclaró su garganta. Leif, comenzó. ¿Cuál es el plan, hombre? ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Leif guardó silencio por un segundo, mirando fijamente las huellas que terminaban abruptamente. Luego miró a Jake. Tenemos que buscarla. Ella tiene que estar aquí en algún lugar. Nos separaremos en una línea y... Se quedó en silencio cuando algo en el suelo llamó su atención. Miré hacia abajo. Nuestro movimiento había perturbado la nieve, mostrando hielo debajo. Era extrañamente claro, casi como vidrio congelado. A través de él, podíamos ver algo rojo, un trozo de tela, congelado profundamente debajo de la superficie. Leif aclaró su garganta audiblemente. Limpien la nieve debajo de nosotros. Nos pusimos a trabajar, moviendo la nieve con nuestras manos enguantadas. Pronto, pudimos ver lo que había debajo. Jake maldijo salvajemente, y Leif se persignó. Mi aliento se detuvo de golpe cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Congelada sólidamente en el hielo debajo, acostada en su bolsa como si aún estuviera dormida, estaba Katie. Segunda parte. Lena se sentó en la nieve, su aliento salía en jadeos de pánico. David y Jack se quedaron paralizados, mirando la forma congelada de Katie. Agarré al guía por los hombros, volteándolo para que me mirara. ¿Qué demonios, Leif?, grité. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué diablos está pasando? Leif me miró. Su rostro era como una roca tallada, pero pude ver un destello de miedo en sus ojos. No lo sé, respondió, casi susurrando. Pero debemos regresar. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué? Y dejar a Katie atrás, dijo David incrédulo. No puedes estar hablando en serio. No hay nada que podamos hacer por ella. Está muerta. No tenemos picos para sacarla, y aunque los tuviéramos, ¿qué haríamos entonces? Leif se mantenía de alguna manera calmado. Necesitamos regresar. Sea lo que está sucediendo aquí afuera, debemos escapar de ello. Debemos volver a Hercules Inlet. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Jack, su enojo aumentando. ¿Quién? ¿Qué hizo eso a Katie? Leif lo miró. No lo sé, dijo finalmente. Estoy tan asustado como tú, Jack. Pero si queremos sobrevivir, tienes que escucharme. Debemos regresar, ahora. Un silencio de shock cayó sobre nuestro grupo. Lentamente, nos levantamos y nos dirigimos de regreso al campamento. David fue el que más tiempo se quedó, mirando hacia abajo la forma congelada de Katie a través del hielo. Puse mi brazo alrededor de él y lo llevé lejos de allí. Mientras empacábamos y nos preparábamos para irnos, mis ojos seguían volviendo a ese maldito círculo de piedra. Parecía incluso más cerca que antes, burlándose de nosotros, amenazándonos. Salimos en un silencio melancólico. El clima, bueno durante los últimos 3 días, estaba empeorando. La nieve y el viento comenzaron a ganar fuerza. Finalmente, Leif detuvo al grupo. Debemos montar el campamento antes de que las condiciones empeoren, anunció. Nos pusimos manos a la obra. Mientras trabajábamos, Leif seguía hablando. Tenemos que mantener una guardia por la noche. Yo empezaré, y después de 1 hora y media, despertaré a Jack, y así sucesivamente. De esta manera, no estaremos vulnerables mientras los demás duermen. ¿Contra qué estamos protegiéndonos?, dijo David, con la voz baja. Pensé que este lugar estaba abandonado. Antártida nunca ha sido verdaderamente habitada, no, respondió Leif. Solo científicos y turistas vienen aquí, creo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes establecieron brevemente una base en la costa, pero eso es todo. No pude evitar notar que había evitado astutamente la pregunta de David. Levantamos nuestras tiendas en un silencio abatido, cada uno ocupado con sus propias imaginaciones mórbidas y temores. Mientras me disponía a descansar, pude escuchar los pasos de Leif afuera de la tienda mientras caminaba de un lado a otro, vigilando. Mi turno de guardia no estaba programado por otras 3 horas. Me acosté, pensando en Katie, para siempre donde la encontramos, congelada en el suelo.
No podía sacar su rostro de mi mente. Al menos había muerto mientras dormía. Finalmente, caí en un sueño profundo debido al agotamiento puro. Desperté algún tiempo después. Podía decir que había pasado mucho más que 3 horas, me sentía demasiado descansado para haber sido tan poco tiempo. Salí de la tienda y vi a Leif. Estaba sentado en el centro del campamento con la espalda hacia mí y la capucha puesta. Leif, ¿está todo bien?, dije. Sin respuesta. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Leif, volví a llamar, rezando por una respuesta. Él permaneció en silencio. Poco a poco, me acerqué a su forma sentada. No se movió ni un centímetro. Puse una mano en su hombro y lo giré. Los demás salieron corriendo de sus tiendas cuando mi grito los sacó de su sueño. Me encontraron, parado sobre lo que yo pensaba que era nuestro guía. Excepto que no lo era. Eran las ropas de Leif, llenas de nieve y moldeadas en la silueta de un hombre. Desde la capucha, una esfera lisa de nieve y hielo miraba hacia afuera. Mierda, 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 oh mierda, oh. Gritó Lena, apartando la mirada de la figura. David la miraba, completamente inmóvil. Fue Jack quien nos despertó de nuestro trance horrorizado. Chicos, miren. Miramos hacia donde señalaba. Por supuesto. Un círculo de piedras. Esta vez hacia el este. David corrió hacia el borde del campamento y gritó hacia allí. ¿Qué quieren?, gritó. ¿Qué quieren de nosotros? Corrí hacia él, Lena detrás de mí. Pusimos nuestras manos sobre él y lo llevamos de vuelta al campamento. Tenemos que seguir adelante, dijo Jack firmemente, asumiendo el mando por fuerza de voluntad. Hércules Inlet está a solo 2 días de distancia. No podemos quedarnos aquí. ¿Qué diferencia hace?, murmuró David. Tenemos que seguir adelante, repitió Jack, con voz firme. No lograremos nada quedándonos aquí. Desmontamos el campamento y partimos. David estaba visiblemente rezagado, con la mirada perdida. Estaba en estado de shock. Lena y yo nos turnamos para asegurarnos de que siguiera avanzando, tratando de distraerlo de la situación con conversaciones. Mientras Lena estaba en la parte trasera de nuestro grupo con él, me acerqué a Jack. David se está desmoronando, hombre, le susurré. No sé cuánto tiempo podrá aguantar. ¿O qué haremos si colapsa? Jaque me miró. Podía ver la determinación en sus ojos, apenas sosteniéndolo. En ese breve momento, realmente admiré su fuerza de voluntad. Faltan 2 días para llegar a Hércules Inlet, dijo. Si simplemente seguimos adelante, llegaremos allí. David se mantendrá unido, tendrá que hacerlo. ¿Y si no lo hace? Ya pensaremos en algo. Nadie se queda atrás. Jaque se volteó y siguió adelante, nuestra conversación claramente terminada. Continuamos avanzando. El detestable círculo de piedra ahora había abandonado todas las reglas de lógica y espacio. Se movía aparentemente al azar, siempre en el horizonte pero nunca cambiando de forma consistente con nuestro movimiento. Llegué a odiar la vista de eso. De alguna manera, no tenía dudas de que estaba conectado con todo lo que le había sucedido a nuestro grupo. Para cuando paramos para hacer campamento, David se había recuperado un poco. Todavía estaba distante y sombrío, pero esperaba que estuviera bien por el momento. Rápidamente acordamos que no tenía sentido vigilar el campamento. Sea lo que le había sucedido a Leif, había ocurrido mientras estaba de guardia, y ni siquiera había logrado dar la alarma. Teníamos una extraña y naive sensación de seguridad mientras permanecíamos en nuestras tiendas, como niños escondiéndose bajo sus mantas por la noche. Aún así, conciliar el sueño fue difícil. El terror y la premonición siempre presentes, el miedo de ser el próximo en ser tomado, pasaron horas hasta que el agotamiento finalmente me hizo dormir. Esa noche tuve un horrible sueño. Alguien estaba abriendo la parte delantera de mi tienda. Me quedé paralizado de terror, conteniendo la respiración. La cremallera se bajó. Una mano agarrosa agarró mis piernas y me arrastró, gritando y forcejeando, hacia la nieve afuera. Una figura oscura y encapuchada se cernía sobre mí. Extendió sus manos enguantadas, yendo hacia mi cuello. Me revolví salvajemente, buscando un arma. Mi mano se apretó alrededor de un palo de esquí, que estaba en la nieve. Me lancé hacia adelante, clavándolo como una lanza en la garganta de la figura. La sangre brotó.
Gorgoteó horriblemente. Desperté. Inmediatamente supe que algo había pasado en la noche. Lena lloraba afuera, sollozos bajos y profundos. Jake la estaba consolando. Silenciosamente, abatido, salí fuera. David. Jake asintió sombríamente. Desaparecido de su tienda. Huellas. Sí. ¿A dónde conducen? En lugar de responder, Jake señaló, haciendo un gesto detrás de mí. Sabía lo que vería, pero maldije en voz alta de todos modos cuando vi el maldito círculo de piedra en la distancia detrás de mí. Estaba mucho más cerca que antes, a unas 2 millas de distancia. Deberíamos ir a revisar, dijo Jake, aunque pude notar que no esperaba encontrar nada bueno. Tal vez todavía esté vivo. No desmontamos el campamento antes de partir. Creo que había una pequeña esperanza compartida entre nosotros de que si nos apurábamos, encontraríamos a David, que de alguna manera estaría vivo. A medida que nos acercábamos al círculo, pudimos ver que algo estaba acostado en la losa central. Hice un gesto a Jake y Lena para que esperaran. Quédense aquí. Voy a echarle un vistazo. No discutieron. Entré al círculo con precaución y me acerqué a la losa central. Casi vomité cuando vi lo que estaba en ella. David, cubierto de sangre. Estaba corriendo a través de las 4 ranuras en ella, un goteo congelado que conducía a las 4 esquinas de la piedra sobre la que yacía. Tenía el cuello atravesado por un palo de esquí. Mi palo de esquí. Grité, jadeando por aire. No podría haber hecho esto. Había estado durmiendo. ¿O había sido? ¿Fue un sueño? ¿Estaba durmiendo? Tambaleándome, regresé con los demás. Lena vio mi expresión y su rostro cayó. David. ¿Está él? Muerto. Dije roncamente. Desearía haber llorado. Desearía haber lamentado a nuestro amigo muerto como las personas deberían. Pero no vinieron lágrimas, no hubo un profundo dolor. Solo un vacío dentro de nuestras almas. Creo que todos estábamos demasiado adormecidos, demasiado choqueados, para procesar la situación lo suficiente como para tener una reacción real. Algunos instintos de supervivencia o una fuerza de autopreservación nos mantuvieron en movimiento. Empacamos nuestras tiendas y nos marchamos. Fueron unas 4 horas en el viaje, cuando Jake nos detuvo. Chicos, miren. ¿Qué es eso? Nos giramos, medio esperando ver otro círculo de piedras. En cambio, vimos un edificio pequeño y cuadrado, surgiendo de la nieve. Parecía increíblemente fuera de lugar en la extensión helada, como si hubiera sido dejado aquí por accidente. ¿Creen que deberíamos ir a verlo?, susurró Lena. No es un círculo de piedras. Eso tiene que significar algo, dijo Jake. Deberíamos echar un vistazo, al menos. ¿Qué creen que podría ser?, pregunté. Jake encogió los hombros. Base científica, tal vez. Podría haber gente allí. Tal vez puedan ayudarnos. Tal vez saben qué está pasando aquí afuera. Nos dirigimos hacia el edificio. Cuanto más nos acercábamos, más claro se volvía que no había sido usado en mucho tiempo. Sus paredes de cemento estaban alisadas y medio cubiertas de nieve. Su puerta de hierro colgaba de las bisagras, oxidada y entreabierta. Supongo que Leif tenía razón cuando nos habló de los alemanes, dijo Lena, señalando la puerta. Impreso en ella, en pintura descolorida, había una gran esvástica negra sobre las palabras Ahnenerbe. Silbé entre dientes. Entonces, ¿qué es esto? Una base secreta. Pensé que solo tenían una pequeña en la costa, dijo Jake. No parece serlo, respondí. ¿Creen que deberíamos entrar? Estuvimos callados unos segundos, sopesando nuestras opciones. Finalmente, Lena respondió. Sí. Tal vez podamos encontrar algunas respuestas allí abajo. O un arma, o algo útil. La puerta se abrió con un chirrido resonante y entramos lentamente en la oscuridad y el frío. El pasaje conducía hacia abajo, aparentemente tallado en el hielo mismo. Encontramos el primer cuerpo en cuestión de minutos. Había sido preservado por el frío. Un joven, vestido con un uniforme militar oscuro. Agarraba una pistola en su mano y una herida de bala marcaba el costado de su cabeza. Junto a él yacía una luz alimentada por batería que Jack recogió y probó.
De alguna manera, aún funcionaba, proyectando un delgado y parpadeante rayo de luz amarilla enfermiza a través del túnel. Más cuerpos, tirados por todas partes. Todos ellos, agarrando armas, con heridas de bala en sus cabezas. Me estremecí. ¿Qué demonios pasó aquí? Jake tragó audiblemente. No lo sé. Parece algún tipo de suicidio masivo. Continuamos por el pasaje. Puertas se abrían a los lados, conduciendo a habitaciones llenas de maquinaria anticuada y estaciones de trabajo. También había varias bibliotecas, para nuestra sorpresa. Al final del pasillo había una gran puerta de hierro, mucho más pesada que las otras. Nos detuvimos frente a ella por un segundo, aprensivos y temerosos. Lena rompió nuestro ensimismamiento. «Oh, al demonio con esto», dijo, inclinándose hacia adelante y tirando de la puerta. Se abrió con un fuerte chirrido. Jake iluminó con la luz la habitación más allá. Entrecerramos los ojos en la oscuridad, contemplando una enorme cámara, con decenas de metros de ancho y profundidad. Mi corazón se hundió cuando vi lo que contenía. ¿Es eso lo que creo que es?», preguntó Jack roncamente. Asentí sombríamente. Ante nosotros, dominando el centro de la habitación, yacía un enorme círculo de piedras grises. Última parte. Fui en una expedición de esquí al Polo Sur con 4 amigos y un guía experimentado. Las cosas no salieron exactamente como lo planeado. Si estás confundido, deberías empezar desde el principio. Nos quedamos mirando en mudo terror e incredulidad la masiva construcción. «Bueno, mierda», murmuró Jack. «Hay cosas pintadas en el suelo», dijo Lena. Mirando hacia abajo, pude ver que tenía razón. La circunferencia del círculo de piedra estaba dibujada en el suelo con pintura oscura. Dentro, estaba lleno de estrellas, soles y extrañas formas geométricas que me mareaban solo con mirarlas. Mirando al centro del círculo, pude ver que había un cuerpo en la losa central. El hombre muerto estaba sentado en posición de loto, congelado en su posición final y fatal. Mirando más de cerca, noté que no tenía una herida de bala como los otros. Un trozo de papel, doblado y amarillento por el tiempo, estaba frente a él. «Chicos, vengan a ver». Este dejó una nota. Mis amigos se unieron a mí. Lena tomó el papel con precaución y lo abrió, cuidando de no dañar la antigua página. «¿Puedo traducir esto?» «¿Sabes alemán?», preguntó Jack, sorprendido. Lena lo miró, ligeramente divertida, incluso en un lugar como este. «¿Cuánto tiempo has estado conmigo, Jack?» «¿7, 8 años?» Miró de nuevo al papel. Está muy confuso. El pobre hombre probablemente ya estaba medio loco cuando lo escribió. «¿Dice algo sobre lo que pasó aquí?», pregunté, mi aliento haciendo nubes de vapor en el aire frío. «Sí. Parece que fueron enviados desde Alemania para llevar a cabo algún tipo de experimento, ritual. No está claro. La Ahnenerbe era un extraño grupo pseudocientífico, a veces metido en lo oculto. Esto suena a algo que harían ellos». «¿Qué tipo de ritual?», pregunté, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. «No lo dice. Todo lo que sabe es que necesitaban estas piedras y un lugar donde ningún hombre haya vivido jamás. Las piedras eran antiguas, encontradas en la tumba de algún viejo señor de la guerra en Europa. Los alemanes ni siquiera sabían exactamente cuánto tiempo tenían o quién las hizo». «¿Y los suicidios? ¿Dice algo sobre ellos?». «Sí. Después de que el ritual se completara, extrañas muertes comenzaron a afligir a la base. No podían escapar, Alemania estaba siendo derrotada y nadie respondía a sus llamadas de ayuda. En lugar de ser capturados por lo que sea que habían convocado, decidieron suicidarse». «¿Y este tipo? ¿Qué le pasó?». «No se suicidó. Dice que fue él quien llevó a cabo un sacrificio en la losa central, y quiere saber qué ha traído a este mundo. Dice que no se suicidará hasta que venga por él». Permanecimos en silencio, digiriendo esta información críptica. No pude evitar pensar en el destino del hombre. No se suicidó, y no lo mataron, a pesar de ser el que llevaba a cabo el ritual. ¿Fue el frío o el hambre lo que lo acabó? No deberíamos quedarnos aquí. Debemos seguir adelante, o nunca llegaremos a Hercules-Enlad, dijo finalmente Jack. Asentimos en acuerdo. Rápidamente, regresamos por el pasaje. Primero Jack,
Luego pasé yo por la puerta. Lena nos seguía. Nunca salió. La puerta se cerró detrás de mí con fuerza repentina y brutal. Salté y Jack maldijo. Lena. Sáquenme de aquí. Lena gritaba desde el otro lado, el terror retorcía su voz. Sáquenme. Agarré la puerta, tirando con todas mis fuerzas, pero luché en vano. No se movía. Jake se unió, gimiendo y jadeando. Lena golpeaba la puerta en pánico, gritando y llorando de miedo. Tiramos y tiramos de la puerta, pero no se movió ni un centímetro. Sáquenme. 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 De repente, su voz se cortó. Los golpes en la puerta se detuvieron abruptamente. Hubo silencio. No, gritó Jack. Rasgó la puerta desesperadamente, pero aún así no se abría. Lena, dije, mi voz temblorosa. No hubo respuesta. Ella se ha ido, susurró Jack. También se la ha llevado. Ayúdame a abrir esta maldita puerta, hombre, juré desesperadamente. Juntos, tiramos una y otra vez, pero la puerta simplemente no se movía. Después de media hora, nos desplomamos en la nieve, exhaustos y derrotados. No sé cuánto tiempo estuvimos allí tendidos. Nuestras mentes, estiradas hasta sus límites, finalmente habían tenido suficiente. Esta vez, sin embargo, las lágrimas fluían libremente. Después de un tiempo, me levanté. La sensación hueca y vacía de Sok había regresado. Ya no tenía más fuerzas. Seguimos adelante. No podemos detenernos ahora, dije. Jake asintió, pero pude ver la desesperación en sus ojos. Lo lograremos, Jack. Lo haremos. Mi propia voz sonaba hueca, una burla. Jake no se dio cuenta. Colgamos nuestras mochilas y continuamos hacia el norte. El día siguiente es un borrón en mi memoria. El dolor, el shock y el agotamiento nos habían afectado. Nos movíamos únicamente por memoria muscular. Cuando nos detuvimos y montamos el campamento, permanecimos en silencio. ¿Qué quedaba por decir? Incluso si salíamos de allí con vida, ¿realmente podríamos vivir como antes? A través de una comunicación muda, decidimos dormir en una tienda. Nos daba más de ese ingenuo sentido de seguridad, aunque no había protegido a David o a cualquier otro, en realidad. Cuando despertamos, respiramos un suspiro silencioso de alivio. Ambos estábamos vivos, ambos presentes, ambos lúcidos, o al menos tanto como podíamos estar, dadas las circunstancias. Una vez más, cargamos nuestras mochilas y partimos en silencio. El círculo estaba a nuestra izquierda ahora, inmóvil y siniestro. Seguía mirándolo de reojo, casi esperando que se acercara más a nosotros. Jake parecía estar ignorándolo deliberadamente, negándose a mirar en su dirección siquiera. Después de varias millas, habló, la primera vez que escuchaba su voz en horas. ¿Sabes cuál es la primera cosa que haré una vez que salga de aquí? ¿Qué? Dije, confundido sobre dónde podría estar llevando esto. No tengo ni idea. Ir a Stonehenge. Lo miré incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué demonios, de todos los lugares, irías a maldito Stonehenge? Jake sonrió. Para cagar en las piedras allí. Guardé silencio por un segundo. Luego empecé a reír, una risa histérica, insana. El tipo de risa que solo alguien al borde de la muerte, empujado más allá de sus límites, puede tener. Jake se unió mientras avanzábamos esquiando. Me sumo a eso, hombre. Sí. La venganza es... De repente, hubo un crujido enfermizo, tectónico debajo de nosotros. La tierra tembló y nos tambaleamos para mantener el equilibrio. El suelo se desplomó. Habíamos estado viajando sobre un hueco en el hielo, y sin previo aviso, cedió. Caímos hacia abajo, solo unos metros, pero los esquís fijados a nuestras piernas hicieron que nuestra caída fuera torpe. Cuando Jack golpeó el suelo, soltó un grito de dolor. El aire fue expulsado de mí cuando toqué el suelo. Jadeé, con los pulmones ardiendo. Arrastré hacia donde Jack estaba. ¿Estás bien? No, dijo entre dientes, con el rostro retorcido por el dolor. Creo que me rompí malditamente el tobillo, Adam. Se me cayó el corazón, pero me obligué a ponerme de pie. Levántate, te ayudaré. Jake se apoyó fuertemente en mí, y lentamente lo puse de pie.
En cuanto puso peso en su pierna, casi colapsó de nuevo. Definitivamente está roto. Mierda, Adam, está roto. Salgamos de este agujero primero, dije, forzándome a mantener la calma. Teníamos que tomar esto paso a paso. Afortunadamente, los lados del hoyo en el que habíamos caído estaban inclinados, formando una especie de pasarela rudimentaria para nosotros. Lentamente, con esfuerzo, ayudé a Jack a salir del hueco. En cada paso, se quejaba y jadeaba de dolor. Una vez que estuvimos en la superficie nuevamente, Jack se sentó en la nieve. ¿Qué hacemos ahora?, dijo. No puedo caminar. No puedo esquiar. No lo sabía. Vamos a quedarnos aquí por ahora. Descansa tu pierna. Tal vez solo esté torcida y podamos continuar más tarde. Suena bien, respondió Jack, pero pude escucharlo en su voz. Ambos sabíamos que su tobillo estaba roto. Ninguna cantidad de descanso lo ayudaría. Mientras Jack descansaba, tomé un bastón de esquí, había sido de lena, y lo rompí por la mitad. Corté un trozo de cuerda de nuestras provisiones y me acerqué a Jack. ¿Qué es eso?, preguntó. Tablilla, respondí. Él sonrió débilmente. No sabía que eras un médico de campo certificado. No lo soy. Pero si te ayuda a caminar, vale la pena. Até la tablilla improvisada a su pierna. Jaque jadeó de dolor cuando apreté la cuerda. Bien, doctor. Veamos qué tan bien funciona esto. Balanceándose y haciendo muecas, se puso de pie. Dio varios pasos. Pude decir que todavía estaba en dolor. Intentamos seguir adelante. Una vez más, admiré la fuerza de voluntad de Jack, incluso en una agonía horrible y al borde de su cordura, no se rindió. Pero rápidamente quedó claro que no llegaríamos a ninguna parte así. Nos llevó 2 horas recorrer 1 milla. Al final, Jack se derrumbó en la nieve. Me acerqué, arrodillándome junto a él. Necesitas descansar, dije. Nos moveremos más tarde. No sirvo para nada, susurró Jack. Solo te estoy frenando. No llegaremos con mi ritmo. No hables así, dije, ansioso de que mi amigo no perdiera la esperanza. Es verdad, Adam, respondió, mirándome. Solo soy un peso muerto ahora. Y lo que sea que nos esté cazando, ese maldito círculo. No nos dejará ir, ¿verdad? Ha estado jugando con nosotros todo este tiempo. Se rió, pero fue un sonido vacío y mórbido. Por todo lo que sabemos, nos ha estado llevando en círculos, de todos modos. Oh, la ironía. Círculos. Simplemente descansa, Jack, dije. Te sentirás mejor después, lo prometo. Hubo un silencio por un segundo. Creo que sé lo que quiere. ¿Qué?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿De qué estás hablando? El círculo, Adam. El hombre que encontramos en el altar hizo un sacrificio para él y no lo mató. Si haces una ofrenda para él, puede que no te lleve. ¿Qué ofrenda? ¿Qué quieres decir? Me quedé callado, dándome cuenta de lo que quería decir. Mi corazón se detuvo de terror. No puedes estar hablando en serio. Solo piénsalo. Soy inútil para ti. Solo te estoy frenando, y si esta cosa siente que no va a obtener lo que quiere, simplemente nos matará a ambos. La sangre se me heló al escuchar las palabras de mi amigo. No puedo hacer esto. Sabes que no puedo hacerlo. Ni siquiera sabemos si funciona así. Jaque miró por encima de mi hombro y se rió sombríamente. Creo que sí. Creo que nos acaba de enviar un mensaje. Miré hacia arriba y me quedé en shock. De alguna manera, aunque no nos habíamos movido, ahora estábamos sentados dentro de un círculo de piedras grises. Mirando hacia abajo, me di cuenta de que Jack estaba realmente sentado con la espalda apoyada en el horrible altar mismo. Jack, por favor. Deja que este sea mi último sacrificio, un último acto de amistad. Deja que mi muerte tenga al menos algo de sentido. Haciendo muecas, se puso de pie, usando el altar como apoyo. Estirando su brazo, colocó su bastón de esquí en mis manos frías. No lo haré, dije, con la voz temblorosa. Jaque me miró en silencio a los ojos, y mi corazón se rompió. Tienes que hacerlo. Lentamente, se recostó en el altar, cruzando los brazos sobre su pecho. Dile a todos lo que pasó aquí, Adam.
Diles que no sigan nuestros pasos. Esta cosa no se detendrá. Siempre querrá más. No podemos permitir eso. Tienes que salir de aquí para evitar que eso suceda. Cerró los ojos. Me acerqué a él desde el costado, las lágrimas brotando sin control. Con manos temblorosas, levanté el bastón sobre mi cabeza, mientras las frías piedras grises observaban en silencio. Hace 10 días, fuimos a rescatar a las personas atrapadas en un campamento en la Antártida. Lo que encontramos en cambio fue peor de lo que podríamos haber imaginado. La Antártida no era el lugar donde imaginaba terminar en mi vida, pero pagaba lo suficiente y la comida era gratis, aunque nunca teníamos frutas o verduras frescas. El alcohol en la tienda de la estación era lo bastante barato si podías pasar por alto el hecho de que toda la cerveza estaba vencida y sin gas. La gente era tan extraña e introvertida como tú. Todos teníamos que estar locos para dejar nuestras vidas atrás durante la mayor parte del año para vivir en un páramo inhóspito. ¿Qué había gritado Rick Moranes en Spaceballs? Ah, sí. Estoy rodeado de idiotas. Sí, eso lo resumía muy bien. Aquí abajo, yo era solo un don nadie, trabajando en veranos en sitios de investigación remotos en todo el continente. Siendo una especie de cocinero, una especie de carpintero, una especie de fontanero, lo que sea, siempre me otorgaba la suficiente utilidad para que arrastraran mi trasero inútil en misiones para establecer y abrir campamentos gestionados por la estación principal de nuestro país. Era un don nadie a la deriva, en un mar de nada interminable. ¿Poético o patético? ¿A quién le importaba? No había suficientes almas aquí abajo para preguntar, y no me pagaban lo suficiente para responder. En mi vida pasada, me había ido bastante bien. Una vieja, un trabajo en una fábrica, algunos amigos con los que jugar al billar después del trabajo. Lo había cambiado todo por un billete de ida al fondo del planeta después de mi divorcio y mi aviso de 2 semanas. Mi nombre había expirado hace mucho tiempo y había muerto con esa versión anterior de mí. La gente ahora me conocía como Bonukhead, el tipo gordo al que le gustaba beber botellas de Grand Marnier y que era terrible jugando a los dardos. Era fácil de querer y aún más fácil de olvidar. Estaba sentado en mis pantalones de trabajo aislados en la cocina, sorbiendo un café tibio del color de un río contaminado en St. Louis, cuando mi jefe me vio desde el otro lado de la habitación. Se acercó a mí, un tipo grande, con una gran barba y una gran mueca de desagrado. Nunca pude saber si estaba resacoso o simplemente perpetuamente enfadado con el mundo. Sus ojos oscuros que miraban desde debajo de cejas espesas estaban claros y sobrios, así que tuve que suponer que algo estaba mal. Sus ojos nunca estaban sobrios a las 10 de la mañana. Oye, Jerry, dije con facilidad. Ya había tomado 4 tazas de café, así que me sentía lo suficientemente humano y social para un saludo. Eso era lo que se necesitaba estos días para construir entusiasmo para el día por venir. Reunión en la oficina, 15 minutos, trae tu equipo de noche y tu kit de sueño, me respondió con brusquedad como saludo. Jerry no perdía el tiempo y no se dejaba pisotear por nadie, ni siquiera por un bendito peine para tratar de domar su barba. Sin embargo, eso funcionaba a su favor. Después de todo, serías un tonto si alguna vez le dijeras que no a un hombre que se parecía menos a tu supervisor y más a Rasputín. Asentí, bebí los últimos sorbos de café, fruncí el ceño por el sabor agrio y me levanté para coger mi pesado abrigo de la percha en la pared de enfrente. Néctar de los dioses, vaya tontería, murmuré en mi camino hacia afuera. Ni siquiera teníamos leche en polvo para combatir el horrible sabor. La estación se había quedado sin la semana anterior. Media hora después, me dirigí hacia el lado opuesto de la estación principal, entrecerrando los ojos contra la brillante luz del sol siempre presente que siempre estaba arriba. Tenía que tener cuidado de rodear grandes montones de nieve y roca de la última gran tormenta que nos había azotado, especialmente con el peso de mi equipo. Un edificio improvisado se alzaba delante, pintura descascarada y trozos de contrachapado expuestos en los huecos de la chapa metálica dándole la apariencia de un barracón de la depresión en lugar de un centro de trabajo. Dulce Hogar, Overville. Al menos estaba calefaccionado. Desabrochando la puerta y cerrándola tras de mí en el vestíbulo, tuve que entrecerrar los ojos de nuevo para acostumbrarme a la oscuridad repentina en la habitación una vez que abrí la puerta interior. Los generadores de la planta de energía de la estación estaban fallando de nuevo, así que las luces eran más tenues de lo habitual, proyectando un tono marrón desde bombillas de la vieja escuela.
La pobre pandilla que estaba sentada dentro no parecía haber alcanzado su cuota de 4 tazas aún. Paul, el mecánico de campo, tenía la cabeza apoyada en el brazo sobre la mesa y estaba dormido como de costumbre con la boca abierta mostrando sus 10 dientes. Rusty estaba sentado junto a él, con los ojos nerviosamente moviéndose como siempre, el rostro cadavérico marcado por acné fresco y una expresión nerviosa. Sus dedos golpeaban repetidamente contra el cinturón de herramientas de carpintero que colgaba de su esquelética figura, repitiendo el mismo ritmo una y otra vez. Pensé reconocer el ritmo de una mala canción de Journey. Yard optó por quedarse cerca de la salida, en silencio y estoico, frunciendo el ceño. Nunca había escuchado al hombre hablar, ni siquiera cuando se le cayó una caja en el pie por accidente 2 años antes. Un gruñido, y nada más. Me preguntaba si sus pedos siquiera hacían ruido cuando estaba solo. Unos cuantos tipos más que no reconocía completaban el resto, y en medio de todos nosotros estaba Jerry, el único hombre además de Yard que no estaba sentado. Parecíamos la compañía de teatro más triste del mundo, y alguien mirando desde afuera probablemente no habría podido adivinar si nos estábamos preparando para una comedia o una tragedia. Si solo supiera entonces cuán verdaderamente sería esta última. Está bien, muchachos, gruñó Jerry con su voz áspera habitual, deteniéndose solo para escupir un líquido marrón oscuro en la antigua botella de agua arrugada que siempre llevaba consigo. Nos dieron nuestra misión para el día. Tenemos que llegar al campamento Nelson, ver qué diablos está pasando allí. Yo conocía a Nelson. Era uno de nuestros campamentos de campo más remotos, en medio de la Antártida Occidental. Siempre estaba ocupado por científicos y personal de apoyo de nuestra estación principal, un grupo de frikis del clima que tomaban muestras de núcleos y salvaban el mundo y esas cosas. También estaba familiarizado con lo que Jerry estaba hablando. Todos lo estábamos. En una base tan pequeña como la nuestra, incluso las noticias pequeñas eran grandes noticias. No habíamos recibido ningún informe diario de Nausencamp en más de una semana, algo que nunca había sucedido antes y era una gran señal de alarma. Los rumores iban desde lo divertido hasta lo estúpido, desde mal tiempo hasta un empollón volviéndose loco por falta de acción y golpeando a alguien con una pala. Los tipos a mi alrededor empezaron a murmurar entre ellos, inquietos. Están en problemas. La voz de Jerry cortó nuestras murmuraciones y se volvió hacia una caja que estaba sobre la mesa junto a él. No era una caja, era un transceptor. Antes de que alguien pudiera preguntar qué quería decir, encendió el dispositivo. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien? ¡Mierda! La voz aterrorizada y frenética de un hombre que no podía identificar de repente cobró vida en el transceptor. ¡Mierda, yo! Estoy solo aquí afuera. Todos los demás se han ido. Pausa, jadeo, estática. Un silencio ensordecedor siguió. Nadie hablaba. Todos mirábamos estupefactos el pequeño transceptor. Justo cuando pensé que eso era todo, quien fuera que fuera parecía recuperar el aliento, aunque ahora sonaba como si estuviera en pánico y al borde de un colapso mental. ¿MC Murdo? ¿Rotera? ¿Unión? Por el amor de Dios, ¿Vostok? Por favor, si alguien escucha esto, soy el último. Diles que no vengan por nosotros. Diles que no lo intenten. Diles. Terminarán como los demás. Una repentina cacofonía de estática inundó el transceptor y la voz se perdió. Jerry juró en voz alta e intentó jugar con la antena y los diales, pero fue inútil. El hombre se había ido. Un chirrido metálico había acompañado los últimos segundos de la transmisión, un sonido que nunca había escuchado antes. Me puso los pelos de punta. Finalmente, resignándose y recostándose para dirigirse a nosotros una vez más, Jerry tenía la boca fruncida en una línea sombría en respuesta a nuestras expresiones de shock. Se necesitaba mucho para desconcertar a un grupo de idiotas crecidos, pero allí estábamos. El café que me había tragado antes sentía como leche cortada en mi estómago. Sería un mentiroso si dijera que eso tiene sentido, pero tenemos que investigarlo. Los jefes del programa quieren saber qué pasó con su proyecto científico. Nuestra financiación y cheques de pago provenían de las empresas que apoyaban la investigación antártica, así que era obvio que cualquier orden directa de arriba significaba que teníamos que hacer lo que exigían. Podría ser una broma, continuó Jerry, pero sería un maldito despido para el idiota que se le ocurrió eso. De todos modos, nos encontraremos en la pista de esquí en 1 hora. Tenemos que llegar allí mientras el clima siga siendo bueno.
Algo no se sentía bien y no podía poner el dedo en ello. Todavía estaba luchando por entender la incomodidad que ahora crecía en el fondo de mi estómago, incluso mientras nos transportaban hacia la aeronave Basler que nos llevaría a Nelson. No fue hasta mediados del vuelo que me di cuenta, al final de la transmisión, había escuchado los gritos más tenues, casi pero no completamente perdidos en la estática. Los gritos de un hombre en agonía. Sabía que algo no estaba bien tan pronto como los esquís del avión tocaron la pista helada. La primera señal fue la falta de movimiento en el campamento para señalar nuestra llegada. La pista menos sutil fue el cuerpo muerto y congelado inclinado frente a la estación de combustible en el borde del campamento. Había estado en Nelson antes, desde una vista aérea cuando descendíamos, se veía igual que siempre. Una fila ordenada de edificios de paneles duros que llamábamos módulos se alineaban en fila, algunos cables de extensión llevaban energía desde un generador centralizado. Un par de letrinas estaban cerca. En conjunto, parecía insignificante frente al mar de blanco circundante. El vasto paisaje se extendía tan lejos como el ojo podía ver en ambas direcciones. Rusty fue el primero en bajar del avión y correr hacia el hombre caído en el borde de la pista como si fuera a ayudar, solo para detenerse en seco, retroceder y caer de culo y vomitar de inmediato. El Hot Pocket que había comido en el avión horas antes ahora estaba en la nieve, humeando en el aire frígido antes de congelarse instantáneamente en el suelo. Rusty comenzó a gemir y a alejarse tan rápido como pudo. Abrí la boca para preguntar qué demonios le pasaba, pero él me cortó. ¿Qué? ¿Por qué demonios, chicos?, balbuceó entre arcadas. Estaba llorando, su aliento salía en pequeños silbidos. Entonces nos acercamos lo suficiente como para darme cuenta de que había hecho que Rusty perdiera el almuerzo. Mis palabras murieron en mis labios resecos. Todo dentro de mí de repente se enfrió y se aflojó, y tuve que detenerme para evitar que mi Hot Pocket también saliera. Frente a nosotros estaba un hombre, claramente muerto, inclinado contra un tambor de combustible. Su cuerpo, descalzo, con los dedos azul marfil apuntando hacia el cielo, estaba cubierto por una fina capa de hielo y nieve. Sus ojos estaban congelados y mirando directamente hacia adelante, una expresión de terror en su rostro laxo. Había pequeños carámbanos formados por sus lágrimas congeladas en sus pestañas. Estaba desnudo, excepto por un par de calzoncillos que se habían vuelto beige por semanas sin ducharse. Pero eso no fue lo que hizo que varios de nosotros nos atragantáramos y vomitáramos en seco. De alguna manera, el pobre desgraciado había metido la boquilla de la bomba de combustible que usábamos para llenar nuestros motos de nieve, el tipo de bomba que uno usaría en una gasolinera para su automóvil, directamente en su boca. Evidentemente, había encendido la bomba de gasolina. La piel alrededor de la boca del hombre se había vuelto blanca y negra, indicando congelación por contacto instantáneo mientras aún estaba vivo. Continuaba hacia la piel de su pecho y estómago desnudos, y donde más se había derramado el diésel sobre su cuerpo. Un charco de líquido había formado un estanque alrededor de donde estaba sentado el hombre y se había endurecido hasta la consistencia de un granizado de gasolinera. A estas temperaturas, el combustible diésel se consideraba un líquido superenfriado. Lo que hacía aún más perturbadora la escena que estábamos viendo era el hecho de que era una estación de bombeo manual. Es decir, el hombre tenía que haber bombeado el combustible de los tambores él mismo, poco a poco. La bomba manual estaba tirada junto a él. Todavía estaba agarrada en su mano congelada por la helada. La idea de que se hubiera tragado todo ese combustible helado, vestido solo con su ropa interior. Pronto, mi Hot Pocket se unió al de Rusty en la nieve. Me pasé una mano temblorosa y con mitones por la boca. Me estremecí violentamente y de repente. Mis dientes chocaron mientras los pelos de mis brazos se erizaban de nuevo, pero sabía muy bien que no era por las temperaturas congelantes o el viento que de repente se había levantado. Algo estaba mal aquí. Algo estaba muy mal. Poco a poco, pudimos reunirnos y formar un círculo suelto mirándonos unos a otros. Apuesto a que parecíamos un grupo de pingüinos demasiado crecidos. El viento soplaba a nuestro alrededor ahora, la última observación meteorológica antes de despegar de nuestra última parada de combustible antes del campamento Nelson advertía que nos enfrentaríamos a rachas de viento de 50 nudos, y no estaba mintiendo. Sentía el picor del hielo golpeando mis mejillas enrojecidas. Congelación, idiota. Calienta esas mejillas. Mis manos con mitones agarraron mi cuello de tubo congelado que se había pegado a mi barba y lograron levantarlo sobre mi nariz. Algunos pelos se rompieron y volaron con la brisa. Salgamos de esta tormenta.
Jarre gritó sobre el estruendo del viento, sus palabras teniendo el extraño efecto de fluctuar con cada ráfaga. El tipo es un maldito polo helado, no sirve de nada traerlo con nosotros. Necesitamos encontrar el módulo de comunicaciones y meternos allí para radio a la estación principal. Módulo de comunicaciones. El módulo de comunicaciones, también conocido como el único edificio en el campamento Nelson donde cualquiera podía comunicarse con el mundo exterior. Ese edificio albergaba la radio HF, las computadoras, el sistema FDK que permitía acceso limitado a Internet y los teléfonos Iridium que usaban satélites para llamar. Era el centro neurálgico de cualquier campamento de campo. Además, albergaba al gerente del campamento y a los pilotos. Pero, van a dejarlo SS seguro. Rusty seguía llorando, acurrucado y temblando contra los hombros de Paul y Yard. Déjenlo, no te tiene zapatos, necesita un abrigo, déjenme darle mi abrigo. Cállate de una puta vez, Rusty. La voz de Jarre había perdido su habitual fuerza, quizás por el asco de lo que había visto, quizás por el viento, pero fue suficiente para que Rusty se callara. Vamos a averiguar cuáles son nuestras opciones, luego podemos cantar Kumbaya y hablar sobre nuestros malditos sentimientos. Como de costumbre, Yard no dijo nada. En su lugar, envolvió sus enormes manos alrededor de los brazos delgados de Rusty y lo ayudó a ponerse de pie. El chico debía pesar poco más de 100 libras empapado, así que probablemente no fue difícil. Jerry se volvió hacia la dirección general de la línea de módulos del campamento principal. Podíamos ver el contorno de los edificios desde donde estábamos, un mar de blanco entre nosotros. Entrecerró los ojos más allá de sus gafas protectoras hacia el viento. Vamos. Esta vez fue más brusco, menos seguro. Por primera vez, pude escuchar algo nuevo en su voz. Era miedo. Avanzó pesadamente hacia la fila de edificios. Pronto, no tuvimos más opción que seguirlo. Dejamos atrás el avión, los hot pockets y al hombre muerto en la nieve. Todo lo que llevábamos con nosotros eran nuestras mochilas en la espalda. Nos llevó una buena hora y una buena cantidad de palabrotas de todos nosotros para llegar casi hasta los edificios. Mientras avanzábamos, la mayoría de nosotros, incluido mi gordo trasero, seguíamos cayendo en la nieve polvorienta hasta las rodillas, que había formado un tipo especial de gran ventisca conocida como sastrugi. Demasiadas galletas en la cocina y no suficiente ejercicio en la caminadora del gimnasio realmente te metían en un aprieto aquí, pensé amargamente mientras me hundía una vez más en el miserable terreno y caía de rodillas por 10ª vez. Mis dientes chocaron y mordí mi lengua, fuerte. Escupí la sangre en la nieve y seguí adelante. Pero allá adelante, el módulo de comunicaciones. Desde donde estábamos, parecía un gigantesco rectángulo oscuro contra el blanco de la ventisca. Pero significaba calor y refugio contra la tormenta. Habría aceptado una caja de cartón en ese momento, ya no me importaba nada. Mi nariz se había entumecido en ese momento y mis gafas se habían congelado hasta el punto en que apenas podía ver. Mientras nos acercábamos al edificio, una voz desconocida de repente nos gritó, desencarnada e imposible de localizar en la tormenta. Es una trampa, den media vuelta, ¿me oyen? Es trampa, no. De repente entendí que la voz no había surgido de la nada, sino que salía de los micrófonos en nuestros radios que estaban atados a nuestros pechos. Los habíamos encendido en el canal 1, el que usaba el campamento Nelson, cuando nos habíamos acercado más al aterrizar cuando llegamos por primera vez. La voz no pertenecía a nadie que conociera, pero sonaba vagamente familiar de todos modos. En el viento blanco y racheado, la voz desencarnada nos suplicaba. Una y otra vez. Es una trampa. Obviamente, alguien sabía que estábamos aquí. La pregunta era, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba todo el mundo? Jarre se detuvo en seco, mirando fijamente el módulo de comunicaciones que estaba tan cerca. Podía notar lo dividido que estaba. Estábamos tan cerca de refugio, tal vez el único refugio en el campamento. Dar la vuelta ahora para regresar al avión podría significar congelación e hipotermia debido a los elementos. Estábamos congelados, cansados y mojados por nuestra travesía a través de la ventisca. La hipotermia es una maldición, incluso para mi voluptuoso trasero. Nadie era inmune al frío antártico. Al diablo. Vamos a entrar. Todos dudamos y nos detuvimos por un momento mientras Jarre avanzaba hacia la puerta del módulo, pero una ráfaga de viento nos devolvió a la realidad y corrimos detrás de él. No había otro lugar al que ir.
La voz en la radio nunca se detuvo, repitiendo lo mismo una y otra vez en un parloteo entrecortado, rodeándonos como un fantasma mientras llegábamos a la puerta del módulo de comunicaciones. Jarre alcanzó y giró el pomo de la entrada principal. La abrió. Es una trampa, den media vuelta, ¿me oyen? La puerta se abrió de par en par. Fue entonces cuando Jarre empezó a gritar. Hace 10 días, fuimos a rescatar a las personas atrapadas en un campamento en la Antártida. Escuchamos a un sobreviviente en la radio. Si me hubiera preguntado hace una década qué podría imaginarme haciendo para ganarme la vida, habría soñado despierto con algunas cosas que a cualquier tipo como yo, que teme a Dios y le gusta lo sencillo, le gustaría hacer: conductor de camión, vendedor de empeño. Tal vez uno de esos tipos de la bolera que pulían la bola hasta que podían ver su papada reflejada en la superficie marmoleada. Era un tipo sencillo al que le gustaban las cosas simples. Hubo momentos a lo largo de los años en los que trabajé en la Antártida en los que me quedaba despierto por la noche en mi pequeño y abarrotado barracón, con otros dos tipos roncando y tirándose pedos en armonía a mi alrededor como una sinfonía, y me entregaba a un poco de autocompasión. Miraba el detector de humo en la oscuridad y veía la luz parpadear, y mis ojos empezaban a llorar. ¿Por qué vine aquí? Llanto, llanto, Bonukhet. Pero luego mi mente se ponía en marcha, y por un momento me tambaleaba al borde de la locura. ¿Por qué alguien cambiaría los Bloody Marys con esos pequeños tallos de apio por esto? O la privacidad cuando estás tratando de hacer una maldita cagada y leer una revista en paz. O un encuentro de una noche en el baño de un Waffle House al borde de la carretera con una mujer que nunca tendrás que volver a ver, o esas bonitas hojas que cambian de color cuando sacas la basura y ves un bonito atardecer de otoño y todo huele a fresco. Este era uno de esos momentos. El problema era que no estaba tratando de quedarme dormido en la oscuridad. Estaba de pie hasta las rodillas en nieve, con los dedos de los pies y las manos completamente entumecidos, mirando a mi jefe que gritaba como un hombre con el pene atrapado en la bragueta. ¿Cómo terminé en este maldito lío? Ni idea, Bonukhet. El cuerpo de Jarre se tambaleó hacia atrás y sus 250 libras cayeron de golpe fuera de la puerta del módulo de comunicaciones y directamente sobre Rusty. El pobre chico ni siquiera tuvo la oportunidad de retroceder antes de que Jarre chocara contra él con todo su peso y los hiciera rodar a ambos por la nieve. El grito de Rusty se cortó con un agudo "uff" mientras el viento le quitaba el aliento. Paul y yo permanecimos enraizados donde estábamos, queriendo ayudar a Jarre a levantarse para ver de qué demonios estaba gritando, pero no pudimos. Podía ver que Paul estaba tan petrificado como yo, y nos quedamos congelados en el lugar. Ambos mirábamos lo mismo directamente hacia adelante. La puerta del módulo de comunicaciones aún estaba abierta, la puerta balanceándose bruscamente con cada ráfaga de viento. Con las condiciones de ventisca, ninguno de nosotros pudo echar un vistazo adecuado al interior oscuro del edificio. Algunos de los otros chicos se apresuraron hacia nuestro jefe caído, sus gritos y voces desapareciendo y apareciendo con cada ráfaga de viento como una radio mal sintonizada. Jarre. Jefe, ¿estás bien? ¿Qué viste? ¿Qué diablos, Jarre? Jarre. ¿Qué es? Jarre finalmente dejó de gritar lo suficiente como para gritar. No entren ahí. Entonces estalló en lágrimas miserables. Nunca antes había escuchado a Jarre sonar histérico. Este era un hombre que parecía cagar ladrillos y disfrutarlo. Lo había visto mantener la calma cuando uno de nuestros tractores se había hundido en el agua del mar hace unos años durante un recorrido y comenzaba a hundirse en las aguas oscuras. Lo había visto hacer llorar a hombres hechos y derechos con sus insultos en el bar cerca del cierre. Ahora, estaba clavando los talones en las acumulaciones de nieve en un intento desesperado de alejarse de lo que sea que había visto, su aliento formando nubes a su alrededor y jadeando en grandes bocanadas. Rusty todavía estaba atrapado debajo de él, gritando de dolor mientras el codo de Jarre se estrellaba directamente en su entrepierna en el esfuerzo del hombre por escapar. Ahí van las pobres posibilidades de ese pobre diablo de ser padre. Ver a Jarre reducido a una masa temblorosa frente a mí habría sido casi cómico bajo cualquier otra circunstancia, pero mis nervios ya estaban al límite por lo que habíamos visto en la pista de esquí junto a los tambores de combustible. Nada parecía remotamente divertido en este momento. En cambio, sentí cómo se me helaba la sangre cuando mis pies se movían como si tuvieran vida propia, extrañamente desconectados de mi cerebro. Me di cuenta con verdadero horror ahora de que la mera curiosidad morbosa me estaba impulsando a avanzar.
Me dirigía hacia la puerta. Es una trampa, es una trampa, es una trampa. La radio aún crujía débilmente, pero me sentía impotente para detener mi cuerpo. Di un paso adelante, viendo cómo mi mano con guantes se extendía como en un sueño. Resbalando un poco en un parche de hielo, logré llegar hasta la puerta. Entrecerré los ojos y luché por dejar que mis ojos se ajustaran. Por alguna razón, mi aliento salía en grandes nubes frente a mí. El interior del edificio parecía como entrar en un congelador de pecho, la temperatura ambiente aquí era peor que el frío exterior. Las formas dentro del módulo de comunicaciones comenzaron a tomar forma lentamente. Miré fijamente, incapaz de comprender exactamente lo que veía. Mi mano fue hacia mi linterna que siempre estaba en el bolsillo delantero de mi peto de trabajo. La encendí, la dirigí hacia lo que estaba frente a mí. Entonces, de repente, entendí. No podía culpar a Jerry. 4 cuerpos muertos yacían en el módulo de comunicaciones. Comencé a gritar también. Los cuerpos estaban congelados en varias posiciones extrañas, casi escenificadas. Uno estaba sentado en el escritorio de la oficina en la esquina, otro estaba hundido en la silla frente a él, y 2 más yacían estirados en sus espaldas en el umbral de la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Pequeñas cosas que parecían patatas fritas estaban esparcidas a su alrededor. Al igual que el hombre afuera junto a los tambores de combustible, todos habían sido despojados de sus ropas hasta quedar en ropa interior. Sus dedos de manos y pies estaban completamente negros, la piel de sus cuerpos una horrible mezcla de blanco y morado oscuro magullado. Sus ropas no estaban a la vista, excepto un solitario calcetín que aún estaba parcialmente en el pie de uno de los hombres que yacía más cerca de donde yo estaba. La punta de él se agitaba en el viento que entraba en el módulo. Mirando ese calcetín, sentí que mi mente comenzaba a desmoronarse. Ondas de calor y frío alternaban en todo mi cuerpo. Estaba tambaleándome al borde de la locura. No lo mires, oh Dios, no lo mires, Cristo por favor, dulce Jesús Señor. Grité, con náuseas, y se me secó la garganta. Mi bolsillo caliente estaba de vuelta en la pista de esquí, y todo lo que salió esta vez fue bilis amarga. Goteó sobre mi barba y se congeló inmediatamente. Fue entonces cuando Yard apareció detrás de mí en la puerta. Miró hacia adentro la escena frente a él, quieto como una fea estatua de mármol durante quizás un minuto completo mientras yo perdía la cabeza. De alguna manera, su presencia estoica logró devolverme alguna semblanza de realidad. Yard no estaba cagándose en los pantalones. Yard no se estaba desmoronando histéricamente. Eso era un hecho al que mi pequeño cerebro ahora intentaba aferrarse desesperadamente. Eso significaba que Dios seguía siendo bueno, que Susan Bolt todavía parecía un hombre en vestido, que la tarta de manzana seguía siendo mejor servida caliente con helado encima. Yard seguía siendo Yard. Eso significaba que yo seguía siendo yo. Eso significaba que esto seguía siendo la vida real. El confort que solo ese pensamiento traía era como un bálsamo para mi mente quebrantada. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mis gritos se calmaran en ataques de hiperventilación, oh Dios, dulce Señor Jesús, qué demonios, antes de cruzar el umbral de regreso a los insultos normales, y así, la realidad. La locura había pasado lentamente. La manía había disminuido. Con las rodillas temblando, pude volver a mirar los cuerpos y tratar de evaluarlos con una mirada más aguda. Yard estaba justo a mi lado. ¿Era mi imaginación o realmente se apoyaba en mí para sostener mi figura temblorosa? Tal vez tenía alma después de todo. Al inspeccionar más de cerca la habitación, pude ver por qué mi aliento se condensaba frente a mí. En el centro de la habitación, la estufa de diésel Kuma que supuestamente calentaba el módulo había sido destrozada hasta quedar solo retorcido metal y vidrio roto. Una palanca yacía junto a ella, su metal opaco escarchado y brillando a la luz de la linterna que pasaba sobre los restos. Mientras se las continuaba, cometí el error de dejarlo pasar por encima de los rostros de las personas muertas y casi comencé a gritar de nuevo, de no ser por la mano de Yard que agarró mi hombro bruscamente en un agarre de hierro. Bien, bien. No entrar en pánico. Tarta de manzana. Susan Boyle. ¿Estás bien? Pero había estado en lo correcto al casi perder la cabeza de nuevo. Había algo horriblemente mal en sus rostros, cada uno luciendo una expresión idéntica a la anterior.
Sus bocas abiertas de par en par tenían trozos de espuma sanguinolenta congelada y alguna otra sustancia más oscura, agrietada alrededor de sus labios azules y por sus barbillas. Cada lengua sobresalía, hinchada y de un rojo oscuro, como un globo gigante sobresaliendo. Las venas en sus cuellos parecían haber estallado bajo la piel al mismo tiempo, la sangre se extendía desde debajo y se acumulaba donde todos yacían. Finos hilos de sangre habían salido de sus ojos, sus oídos, sus narices. Fue el dolor en esos rostros lo que me hizo encogerme. Nunca en mi triste vida había visto a nadie con una expresión de agonía absoluta, me hizo querer apartar la mirada como si fuera de un olor embarazoso. Pero no pude, sus ojos, aunque congelados abiertos y vidriosos en hielo, todos habían estado mirando en unánime hacia una cosa en el momento exacto de todas sus muertes. Estaba claro que habían muerto mirando hacia la puerta, la misma en la que ahora estaba parado. Todos me estaban mirando. ¿En qué estaban mirando ustedes, pobres desgraciados, cuando murieron? Yard gruñó y señaló el suelo, hacia las cosas que primero pensé que eran patatas fritas. Eran uñas. Cada una había de alguna manera salido volando de las manos de todos y ahora estaban esparcidas por el suelo congelado. Tomó un montón de maldiciones y persuasiones, pero tuvimos que salir del viento y entrar al edificio. Trampa o no trampa, esta era la única estructura lo suficientemente cercana como para entrar en medio de la furiosa ventisca. Lentamente, agonizantemente, todos nos obligamos a entrar en el módulo de comunicaciones y finalmente cerramos la puerta detrás de nosotros. Cada hombre, salvo Yard, por supuesto, tuvo una reacción violenta similar ante la carnicería frente a él. Tuvimos que darnos tiempo para procesar la horrible escena que nos rodeaba. Las horas pasaban lentamente, aunque en esta época del año significaba que el sol estaba siempre arriba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algunos hombres perdieron el almuerzo en la esquina. Algunos lloraban. En algún momento, cada uno de nosotros tuvo que armarse de valor y pararse alrededor de los cadáveres congelados. Nos agrupamos alrededor de los espacios libres en el módulo, inclinándonos lo más lejos posible de los cuerpos. Ayudó un poco a nuestra psique cuando Paul habló. Chicos, no se van a morir más. Son como estatuas ahora. No son diferentes de un vagabundo que se desmayó en un tren en diciembre. Ahora, váyanse, no tienen piojos. Pudimos acercarnos un poco más después de eso. La estufa Kuma estaba completamente dañada, pero estábamos fuera del viento por el momento, y todos estábamos agradecidos por eso. Alguien encendió una linterna y bañó la habitación en un nítido y brillante resplandor. Ahora podíamos ver la magnitud de la destrucción a nuestro alrededor. Alguien realmente había arrasado con el maldito lugar, la radio HF estaba completamente destrozada, junto con cada teléfono satelital Iridium. Partes del sistema de internet FDK estaban en pedazos alrededor del escritorio. Cada radio había desaparecido de la estación de carga junto a la estación meteorológica, junto con las baterías. Estaba claro que el generador estaba fuera de servicio ya que la energía estaba cortada. Probablemente se había quedado sin combustible, Dios sabía desde cuándo. Entonces, ¿cómo? Los vellos de mis brazos se erizaron de nuevo cuando me di cuenta de que la voz en la radio que nos había advertido que no entráramos se cortó tan pronto como llegué a la puerta. Abrí la boca para decir algo, pero Jarre evidentemente se había recuperado lo suficiente de su episodio como para ganarme. Mierda, ¿alguien ha oído de ese tipo en la radio? ¿Quién era? Algunos hombres murmuraron a su alrededor, pero nadie habló. Rusty se desplomó en la esquina, haciendo muecas y masajeando sus joyas de la corona. Estábamos perplejos. Justo cuando Jarre abrió la boca para hablar de nuevo, nuestras radios cobraron vida. Dime que no están adentro. ¿Entraron? Dime que no entraron. Era la misma voz, mucho más clara esta vez sin el aullido del viento. Ahora la reconocí como la misma voz que nos había llamado por la radio de largo alcance desde la estación principal. Jarre, habiendo finalmente recuperado la compostura, estaba en su mayoría de vuelta a su comportamiento habitual de mierda en este punto. Su mano solo temblaba ligeramente cuando desprendió su micrófono de sus petos y se aclaró la garganta. Sí, entramos. No teníamos elección, la tormenta está soplando afuera. Ahora, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué estás? Echó un vistazo a uno de esos rostros que miraban fijamente, estremeciéndose antes de obligarse a continuar, estas personas muertas. ¿Y quién exactamente eres tú? Un silencio sepulcral del otro lado de la radio lo recibió durante un minuto completo.
Nadie parecía mover un músculo o respirar. Todos tenían los ojos puestos en el micrófono de Jerry y juraría que podría haber escuchado el pedo de una rata en la esquina con lo silencioso que estaba. Esperamos. Finalmente, el micrófono cobró vida de nuevo. Saltamos cuando crujía con la voz. ¿Mierda? ¿Todos ustedes? Oh Dios, lo siento tanto, no quise, pero supongo que ya no importa. Les diré quién soy, pero dime algo. ¿Sienten calor? Desconcertado, Jerry miró alrededor de nuestras caras desconcertadas, sus cejas pobladas fruncidas como si su cerebro cavernícola estuviera tratando de resolver un problema aritmético especialmente difícil. Mala señal, amigo. ¿Qué estamos sintiendo? Calentura. Calor, maldita sea. ¿Hace calor en esa habitación? Por el amor de Dios, respóndanme. ¿Alguno de ustedes está sudando? Todos negamos con la cabeza cuando Jerry nos miró. Según nosotros, estábamos a punto de congelarnos. Sudar era lo último que estábamos haciendo. Negativo en eso, jefe. Ahora, ¿quién demonios eres tú? El tipo al otro lado estaba revolviendo cosas y había dejado presionado el botón del micrófono de su radio. Podía escuchar su respiración agitada, el revolver frenético de un abrigo, el choque de vidrio y sus consiguientes maldiciones. Creo que soy el último. Creo que todos los demás están muertos. Intenté transmitir por la radio antes de que fuera destruida, pero no sé si salió. He estado escondido en el módulo de la cocina todo este tiempo. La estufa se está quedando sin propano, y no sé cuánto más. Un sollozo escapó del hombre. Sonaba como si hubiera alcanzado su límite. Hombre, entiendo cómo te sientes. He estado allí, hecho eso. Todos sabíamos lo que quería decir. Si el módulo de la cocina se quedaba sin propano, eso significaba el fin de su capacidad para derretir nieve para agua en la estufa o cocinar comida. Significaba morirse de hambre. Un campamento de campo no valía nada sin combustible. Pero tú estás aquí. Eso significa que puedes ayudar. Por favor, ¿pueden llegar al módulo de la cocina? Está a 2 edificios de donde están ahora. Necesito contarte, oh Dios, todo lo que sucedió. Más sollozos. El hombre estaba llorando de verdad ahora. Gimió en la radio, un lamento roto y hueco. Mi equipo, todos se fueron, Ernesto, Mónica, T-Link y los demás. No sabíamos cómo podríamos. Estoy solo, he estado solo por tanto tiempo, estoy harto de estar solo, por favor, ayúdenme. Está bien, está bien. Jerry interrumpió la transmisión cada vez más histérica del hombre. Podía ver la vena palpitando en su sien. Claramente estaba en conflicto con enviar a alguien al módulo de la cocina a través de una tormenta para hablar con un hombre aparentemente desquiciado, pero este tipo estaba claramente demasiado aterrado para abandonar su espacio y encontrarse con nosotros. Está bien, amigo, cálmate. Jerry sonaba tan reconfortante como si te estuvieran masajeando con un cactus, pero lo estaba intentando. Enviaremos a un par de nosotros para allá, ¿de acuerdo? El resto de nosotros nos quedaremos aquí e intentaremos poner en marcha algunas comunicaciones. Tenemos algunos técnicos con nosotros que podrían arreglar los teléfonos satelitales. El hombre sollozó en respuesta, tratando de reunirse hasta que la radio finalmente tartamudeó, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Buen hombre. Estaremos allí en 20 y haremos un plan para salir de aquí. Vale. Solo, tengan cuidado. Y por favor, no toquen a los cuerpos todavía. Con eso, nos retiramos aún más de los cadáveres que nos rodeaban. Más adelante, amigo. No estoy exactamente de humor para hacer el amor con ninguno de ellos todavía. Jerry me señaló a mí y a Yard para que lo siguiéramos. Según su lógica simple, éramos los únicos con las pelotas para abrir la puerta, y por lo tanto, los únicos lo suficientemente audaces para lidiar con lo que vendría después. Paul, quédate aquí y pon a los técnicos en el equipo. Seymour, Rusty, vean si pueden conseguir un poco de pasta para quemaduras y fósforos. Necesitamos calentar este módulo. Cuanto antes descongelemos este lugar, antes podremos sacar a ellos de aquí. Señaló con el pulgar a nuestros amigos Popsicle. Mientras todos se dedicaban a sus tareas, comenzamos a prepararnos para salir. Cambié mi balaclava húmeda por la seca de repuesto en mi mochila, junto con un nuevo par de guantes Kinko y un gorro que alguna chica me había tejido en la estación principal hace algunos años.
Era abultado y feo como el pecado, pero hacía el trabajo. Un intercambio con un par de gafas que no se empañaban y me sentí como nuevo. Mírate, Bonukhet. Eres el maldito belleza del baile. Jarre se volteó hacia la puerta y la abrió lentamente para mirar afuera. El viento aún aullaba, pero la visibilidad había mejorado un poco. Podíamos ver algunas banderas en la distancia en el vacío blanco, marcando el camino hacia el próximo edificio. Una cosa más, jefe. Jarre agarró su micrófono por última vez mientras salíamos uno por uno, él siendo el último y Jar delante de mí. Podía escuchar su voz detrás de mí mientras mis ojos luchaban por ajustarse nuevamente a la cegadora blancura que nos rodeaba. ¿Por qué dijiste que era una trampa? Capté la vacilación del hombre y casi pude escuchar sus pequeñas ruedas de hámster girando antes de que respondiera, como si supiera que si decía algo incorrecto, tal vez no iríamos en absoluto. Todas las alarmas en mi cabeza se encendieron. Yo solo pensé que podrían entrar y encontrar al otro tipo que quizás todavía esté aquí. Se volvió loco y desapareció hace un par de días. Él es el que destrozó todo. Jarre se congeló en el umbral, con un pie suspendido sobre la nieve. Me detuve y lo miré, sin saber qué hacer. Las alarmas en mi cabeza comenzaron a hacer volteretas. Pero, creo que está muerto. Apuesto a que sí. Soy el único con comida aquí, y no ha pasado en días. La boca de Jarre trabajó por un momento, y después de aclararse la garganta finalmente dijo: ¿Y por qué exactamente haría una estupidez como esa? ¿Destruyendo todo el equipo de comunicaciones? Bueno. Jarre me hizo señas para que continuara hacia adelante y no tuve más remedio que forzar a mis pies a seguir a Yard hacia la tormenta. La puerta del módulo de comunicaciones se cerró detrás de nosotros y nos sumergimos de nuevo en la ventisca. Estaba tan ocupado tratando de avanzar hacia la siguiente bandera que casi no capté la última transmisión. Quería que nos quedáramos aquí y muriéramos para que el virus no pudiera salir. Entonces, la tormenta nos engulló por completo.